Y a nuestro Padre Celestial, que es la gloria, la honra, al que es una morada eterna, para darnos también el lugar que cada uno de nosotros vamos cada día, Señor, poniendo lo que obra, que es ese lugar en donde nosotros somos libres, en donde el cuerpo de Cristo, en donde el Espíritu de Dios siempre será el que nos sella, el que nos dirige hacia toda verdad, y en donde, Padre, vamos edificando lo que tú nos has concedido que edifiquemos, que completemos el año agradable, que edifiquemos, Señor, una casa de acuerdo, Señor, a esos cimientos eternos que son en Cristo Jesús, a esos pilares, Padre, que llevan tu redención, tu salvación, a esas entradas, Padre, esos umbrales que siempre nos mostrarán lo que de ti vino, Señor, hacia nuestras vidas, y de lo que de ti, Señor, sale, que siempre será Señor, de esos ríos de agua de vida, que sale, Señor, esa señal, ese fruto, Señor, que lo tenemos siempre dispuesto cada vez, Padre, que nos permites que ese reino de Dios de su justicia tomado en nuestras vidas sea siempre transformado en una fe, una esperanza cierta. Y por eso, Padre, así como nos has dado un templo vivo, así como nos has dado una casa, pues fluya también, Padre, de nosotros. Fluya toda esa gracia y esa misericordia de decirte, hágase tu voluntad, de decirte, amado Padre Celestial, es tu tiempo, de decirte, Señor, todo lo has dispuesto para que cada vez que nosotros nos reunimos en tu nombre, pues sea para cumplir, lo que nunca dejará de cumplirse, porque Señor, el cielo y la tierra pasará, pero Padre, se cumplió en nuestras vidas tu Pascua, se cumple, Señor, el fruto cada vez que nos acercamos a ese fruto de justicia, y se cumple, Señor, esos tiempos, y por eso, porque se cumple, Señor, como un cuerpo vivo. Bendito seas porque esa juventud, esa niñez, ese sacerdocio santo de justicia, eso siempre traerán esas buenas nuevas. Por eso, porque nuestro cuerpo tiene que, tiene que recibirlo, tiene que tomarlo, porque si no nuestras buenas nuevas tenemos que darlo cada vez que abrimos nuestra boca, cada vez que caminamos y cada vez que le enseñamos también a nuestro cuerpo a caminar, Señor, en tu reino, en tu justicia, llevando, Señor, lo que tú llevaste, lo que tú llevas, Dios bendito, que siempre es un sonido, que siempre, Señor, tu casa, que siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, un amanecer y un atardecer que completa siempre una nueva mañana de un nuevo día, que es el primogénito que se levanta, que extiende los brazos, que abre las oportunidades, que cierra, Señor, lo que tú cerraste y que camina, Señor, por esos ríos de agua de vida, para que lo que salga de nuestra boca nuevamente, Señor, nos sumerja en tus aguas, Padre, en las de regeneración, en el nombre de Cristo Jesús. Shabbat, que ya empieza contigo. Amén. 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 Estamos, Amén. Amén. estamos ya empezando, prácticamente terminando el día quinto, el día sexto, para ya empezar el día séptimo. El día domingo es el día séptimo del primer mes, y eso es, eso es lo que tenemos por delante, que podamos hacer propiciación de lo que hemos comentado en Ezequiel capítulo 45, verso 19 y 20. Así que la propiciación eh, es una palabra difícil, ¿no? Pero todos sabemos que la propiciación tiene que ver por la sangre. Entonces, la propiciación es completa. Y esto es sumamente, esto es interesante porque la propiciación es completa en dos partes. Lo dice Ezequiel 45, 19 y 20. Por un lado, el 19 habla del santuario. Y por otro lado, en el 21, perdón, en el verso 20, habla de la persona en sí. Entonces, el 45:20 dice, así harás el día séptimo por la persona, para hacer expiación del templo. Entonces, esto es importantísimo porque, o sea, el evangelio nos transforma nuestra forma de ver. Y aquí vemos las dos cosas que son propiciación. El evangelio nos ayuda a ver la propiciación.
de tanto del santuario como del que habita en el santuario. Entonces, por eso, con eso nosotros tenemos toda nuestra vida, toda nuestra producción para mirar todo lo que es nuestra vida, todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todo lo que es nuestra casa, todo lo que es lo transitorio, todo lo que es lo habitado, lo habitable de forma transitoria y lo que es habitado y habitable de forma perenne. Entonces, ¿qué es la expiación? Dice, así agrada expiación por el templo. ¿Qué es el templo? El templo, en el verso 45, 20. Entonces, ¿estamos bien? ¿Leemos? ¿Leemos? Porque yo le estoy dando el resumen, pero no sé si está claro. ¿Está claro? Dice, desde el 45-18, y entramos en el primer mes. Y en el primer mes se necesita hacer la purificación del santuario. Y el santuario, la purificación del santuario es para llevar a cabo la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es llevar a cabo la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? La propiciación es el, la entrada, digamos, al propiciatorio. Y la propiciación de qué es lo que estamos hablando es la propiciación tanto del santuario en sí como del que habita en el santuario. Por eso, ¿por qué? Porque es, todo esto, todo esto abarca la bienaventuranza de dar y de recibir. Todo esto tiene que dar con el recibir. Nadie puede dar lo que no recibe. Entonces, ¿qué es lo que uno da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es qué es lo que Dios da? Entonces, lo que Dios da, ¿qué es? Lo que Dios nos dio, esa es la parte. Lo que Dios nos dio es un santuario. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es el templo. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es un campo. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es lo que pertenece a, lo que pertenece al reino de Dios y su justicia. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es un sucor. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es un corazón. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es una mente. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es un cuerpo. ¿Qué más? Lo que Dios nos dio es a nosotros mismos. ¿Y por qué nos dio a nosotros mismos? Porque nos dio todo eso para que nosotros seamos los que habitemos en él. Por eso me gustó mucho lo que decía Lina, lo que dijo la vez anterior. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de, del lugar en donde lo recibimos y de quien habita en ese lugar. Eso es la propiciación. Entonces, el día domingo nos corresponde hacer la propiciación de la persona, o mejor dicho, nos toca hacer, no, nos toca el darnos, mostrar el sentido del darse, así como recibimos, a ver, entonces así como nos dan, de esa es la forma, así como Dios nos da, así también nosotros damos, así de la forma que Él se da, así también nosotros damos. Y lo mejor que Dios da es lo que a través de lo que Dios da. Él se da a través de su santuario. ¿Y por qué se da a través de su santuario? Porque Él vive en el santuario. Entonces, nosotros para darnos, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos conocer el lugar de donde nosotros nos damos y el lugar de donde se mueve todas lo que nosotros decimos las bendiciones, pero más allá de las bendiciones es todo el sentido de darse. Y lo mejor que Dios nos ha dado para dar es el Evangelio. Porque en el Evangelio, ¿qué está en el Evangelio? ¿Qué está en el Evangelio? A ver si lo hemos entendido. Yo les doy la primera cosa, ¿no es cierto? A ver si tenemos alguna pregunta. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Dos cosas. Se necesita la habitación y se necesita el que habita en la habitación o en lo habitado. Nuevamente, se necesita el que habita y se necesita en dónde habita. Ahí sí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso
¿Por qué empezamos? Por la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empieza Dios de la habitación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin santuario no hay evangelio. Porque sin santuario no hay evangelio, porque sin santuario no hay quien habite, no hay, ¿cómo se llama? No hay, ¿cómo se llama este personaje que habita? ¿Cómo sería? No hay, no hay habitante, esa es la palabra. Sin habitación no hay habitante. Y, y no hay habitante sin lugar de habitación, y eso se llama santuario. No hay santo sin santuario, y no hay santuario sin santo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el santuario. Y ahora, ¿por dónde vamos? Vamos por el santo. Porque de lo contrario, entonces, ¿cómo cambia todo este sentido? ¿Cómo cambia? Hay personas, ¿cómo cambia esta concepción? Aquí lo dice eh, el 45:20. Así harás el día séptimo. Ezequiel 45:20. Así harás el día séptimo del mes. ¿Para quién? Para el habitante. Así harás expiación por qué. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo para ustedes? Para ustedes. Por ahí, porque ahora vamos justamente, ¿qué es el templo? Mía, ¿qué es el templo para ti? Estamos en Ezequiel 45:20. ¿Qué es el templo? ¿Un lugar santo? Un lugar santo. No, eso no es el No. templo. ¿Qué es, qué es el templo? Plum, es como el, no sé si la mesa. La casa. Muy bien, Erika. Eso no es el templo. El cuerpo, ¿Perdón? nuestro cuerpo, Nuestro cuerpo. Pero eso no es el templo. El lugar donde está el santuario. Eso no es el templo. Sergio, Carmita, ¿qué es el Lugar templo? donde Dios habita, ¿Perdón? lugar donde Dios habita. Eso no es el templo. Carmita, el ¿qué es el... linaje, la familia. Uy, eso es familia. Eso nada tiene que ver con el templo. Ni siquiera alcanza la casa. Y el linaje, El linaje, el linaje es la semilla. La semilla no es el templo. ¿Qué es el templo? Lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro. Ya ve. Entonces, esa es la concepción que nosotros tenemos. Ahí es donde tenemos problemas. Carmita, ¿qué es el templo? yo decía, ¿Perdón? nuestra casa. Nuestra casa, esa no es el templo. ¿Qué es el templo? Dice, Entonces, nuevamente, el templo, ¿Es donde está la sangre? el templo, el templo. Mire, aquí vamos ya a la parte práctica. Esto es lo que rompe todas las cosas. El templo es el santuario donde habita el santo. Ese es el templo. Todo lo que dijeron ustedes, eso es aprendido. Todo eso es lo aprendido. Ahora vamos con lo que dijeron ustedes. Eh, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos problemas? ¿En dónde está el problema de lo que ustedes dijeron? ¿En dónde está el problema? ¿Ya? Si es la casa, mira, ¿tú qué dijiste? Mesa. La mesa. Si es, si es la mesa, si el templo es la mesa, resulta ser que cualquier mesa es buena. ¿Ya? Problema. Alex, ¿usted qué mencionó? ¿Qué es el templo? yo dije nuestro cuerpo.
El cuerpo. Entonces, el cuerpo, mire, entonces, el cuerpo es el problema. ¿Por qué? Porque de la misma forma, con nosotros con cualquier cosa podemos hacer cuerpo, ¿ya? Entonces, así usted cada una de las cosas, pero el momento, Carmita, entonces ahí viene el problema, porque, primer problema, ¿quién está pasando por procesos de enfermedad? Sí, Carmita dice por procesos de enfermedad. ¿Quién más está pasando por procesos de enfermedad? En mi caso, Rodrigo. En su caso, Rodrigo, ¿ya? ¿Quién más? Bueno, todos de una u otra forma estamos pasando por procesos de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, todos estamos esperando que la ayuda venga. ¿De dónde viene la ayuda? ¿De dónde viene la ayuda? Bueno, Para la problemas, sanidad ya, de Cristo. ¿de dónde viene la ayuda? Viene la sanidad, viene de la sanidad de Cristo. Perfecto, perfecto lo que acaba de decir. Y usted me dijo que la familia y la semilla, ¿no es cierto? Que la familia y la semilla es el templo, ¿verdad? Entonces, para que funcione, digamos, la sanidad a través de Cristo, ¿qué necesita? ¿Por dónde funciona la sanidad de Cristo? ¿Por dónde funciona? Por la Funciona sangre, ¿no? ya, por la sangre. Entonces yo le pregunto, ¿funciona la sanidad de Cristo? ¿Funciona fuera de su cuerpo y funciona fuera de su santuario? Yo creo que no, sino por dentro. No sé. Dios, exactamente. Dios como es Dios y Cristo como es Cristo, puede hacerle funcionar, pero, ¿qué es lo que Él siempre va a pedir? ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Por dónde quiere que funcionen las cosas? ¿Por dónde? Ya, desde el interior. Por supuesto. Entonces, por eso, mire, esa es la concepción que cambia por completo. La sanidad. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos? Todo lo que sea. Ahora vamos por el otro caso. Problemas. La enfermedad. La enfermedad, ¿por dónde viene la enfermedad? ¿Por dónde? La enfermedad Por el viene. cuerpo, por hacer el cuerpo extraño. Ah, Por entonces, la carne. la enfermedad, mire, la enfermedad viene la enfermedad viene por la semilla. La enfermedad viene por el linaje. ¿Sí o no? Ahora vamos con las respuestas. Sí, la enfermedad viene por el cuerpo. ¿Sí o no, Alexandro? La enfermedad viene por el Sí, cuerpo. Sí, por la sangre. por la sangre. Nancy, la enfermedad viene por la familia. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más? ¿Quién más dijo? Erika, la enfermedad viene por la casa. ¿Sí o no? Claro. La enfermedad viene por donde más. Cada uno dijeron, por donde dijeron usted. Pregúntese si viene o no viene la enfermedad por donde dijo usted. ¿Ya? Entonces, entonces eso es lo que le digo, ahí hay un problema. Esa es nuestra concepción de Cristo, esa es nuestra concepción. Le estoy, le estoy diciendo, ya humanamente, una cosa es lo que decimos, pero otra cosa ya es la realidad. Entonces, en la realidad, nosotros esperamos sanidad y todas esas cosas, pero no unimos las dos cosas. Todo, todo lo que Dios viene, todo lo que Dios da, por dónde le manda Dios todas las cosas? Todo, mire, la sanidad, ¿por dónde viene? La sanidad de Cristo Jesús, ¿por dónde viene? Yo creo ¿Por que dónde por viene la la sanidad? sangre. ¿Viene por la sangre? No viene por la sangre. ¿Por dónde viene la sanidad? A ver, eso tenemos que entender. ¿Por dónde viene la sanidad de Cristo? Mía, Por la carne y la sangre. viene por la carne, viene por la sangre, no Por el viene por lugar ahí. santo, por el santuario, por ahí. Ah, entonces, exactamente.
Ahora vamos, a eso vamos. ¿La sanidad de Cristo pasa o no pasa por el santuario? ¿O se salta el santuario? Nunca. No se, no se salta el santuario. No se salta el santuario. Y aquí está en Apocalipsis. Mire, Apocalipsis lo que leíamos. Mire, la vida, ¿por dónde pasa la vida? ¿Por dónde pasa la vida? ¿Por dónde va la vida? ¿Por dónde va? ¿Pasa o no pasa por el santuario? ¿Pasa o no pasa por el santuario? ¿Y del santuario va hacia dónde va? Del santuario va hacia el que habita en el santuario. Es decir, ya le cachó, le cachó. Entonces, esa es la parte, esa es la parte. En Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 1, 2. Verso 1 y 2 nada más. Apocalipsis 22, verso 1 y 2. Me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono del Dios y del Cordero. ¿Ya? ¿Por dónde viene la vida? ¿Por dónde viene la vida? El agua de vida, dice. Claro, ¿y por dónde viene el agua de vida? Por la fuente. Y por eso, y ahí mismo dice, ¿por dónde viene? El trono. Exacto. Salía del trono. ¿Ya? Y sale del trono, ¿sí ve? La vida viene por las aguas que salen del trono y viene por las fuentes. ¿Y de dónde sale el agua que sale del trono? ¿De dónde sale? ¿De dónde? Del santuario. Del santuario. ¿Y lo que sale del santuario, de dónde sale? De la vid. Porque dice Del fruto. templo. Exacto, De exacto. lo santo. A ver, ¿sale de lo santo o sale del santuario y del que habita en el santuario? Del que habita en el santuario. De los dos, de los dos, de los dos. Eso es propiciación. Entonces, ¿a quién se encuentra en el medio? En el medio se encuentra, ¿a quién se encuentra? ¿Se encuentra qué? La del pandero. No, pues el Apocalipsis 22, claro, Ah, amén, todo lo que ustedes dicen. Pero en medio se encuentra la muerte, en medio se encuentra la enfermedad. ¿Qué más se encuentra en medio? En medio se encuentran las viejas y antiguas. ¿Qué más? En el medio se encuentra, en el medio, escuchen, en el medio se encuentra otro santuario. Y en el medio, ¿quién se encuentra? Ezequiel 45:20. ¿Quién se encuentra en el medio de todo esto? Ezequiel 45:20. ¿Quién se encuentra? Ezequiel 45. desviados. Se encuentra exacto. ¿Desviados de dónde? ¿Desviados de dónde? ¿Sí? Igualito. Desviados de su santuario y obviamente desviados de quien habita en el santuario. ¿Y desviados por qué? Por la habitación. Por no conocer. Entonces, ahora sí, dígame, cosas desviadas o ingenuas en su vida. Por ejemplo, Alexandra me dice, su esposo, o es decir, la familia. ¿Qué más? Cosas desviadas o ingenuas o desviadas En o mi caso, la adicción a la comida, o sea, no poder
controlar en eso. Esa ha sido mi debilidad. Y ¿Ya? con mi esposo. Y, ¿ya? Perfecto. Y Entonces, estoy preocupada porque la nutricionista dijo que estoy al mismo nivel que una persona drogadicta, porque exacto. es algo adictivo y dejar el azúcar se nos hace difícil. Exactamente. Entonces ahí tenemos dos problemas. Tenemos el problema del santuario. Por eso le decía, usted tiene que conocer el santuario, porque del santuario usted, eso es lo que dice Dios. Entonces, ahora, del santuario, usted recibe del santuario, usted recibe adicción. De Ahora del ese otro santuario, santuario, tal vez. Del, eso. del Entonces, mentiroso, sí. exacto. Entonces, del santuario usted recibe lo que no es comida, porque nosotros pensamos que eso no es comida, que eso es comida, pero resulta ser que eso no es comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que estamos empezando. Tenemos que conocer el santuario. Ya hemos visto por qué. Porque el santuario se da. Eso, todo lo que usted, lo que usted recibe es dado del santuario. Y entonces, usted, todo lo que da, ¿a dónde está dando? ¿A dónde está dando? Al otro santuario, si es que no es. Exacto, está dando al otro santuario. Y por eso ahí, mire, y ahorita ya encontramos un punto de convergencia. Un punto, un nivel. El nivel se llama, el nivel se llama diezmos y ofrendas. Si ni siquiera alcanzamos, los judíos alcanzan al nivel de diezmos y ofrendas, pero si ni siquiera alcanzamos a los diezmos y las ofrendas, ¿qué significa? Que ni siquiera, escuche, que que ni siquiera los diezmos y las ofrendas, nosotros estamos, ¿cómo se dice esta palabra? Nosotros estamos recibiendo, esa es la palabra, porque ni siquiera todo esto, ¿sí? Todo esto se nos está devorando porque ni siquiera llegamos a esta altura. Entonces, las iglesias, ¿qué han hecho? La iglesia le ha puesto este tope. El tope es el diezmo y la ofrenda. Entonces, el tope de Dios, resulta ser que el tope de Dios es solamente para ver el estado ¿qué? El estado de los diezmos y las ofrendas. Si usted llega al estado de los diezmos y las ofrendas, ¿qué va a pasar? Cuando llegue al estado de los diezmos y las ofrendas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Recién ahí, eso es lo que decía Gladysita, recién ahí, cuando llega a los diezmos y las ofrendas, recién ahí llega a su base para que desde ahí recién empiece el evangelio. ¿Le cachó? Es decir, que si no llegan ni los diezmos ni las ofrendas, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema de qué? ¿Qué tenemos ahí? Un problema de cosas desviadas y un problema de cosas incautas. Y del santuario, ¿no? Directamente. Entonces ahí tenemos un problema de santuario y ahí tenemos un problema de templo. Y ahí tenemos, discúlpeme, y ahí tenemos un trabajador, ¿sí? Que está trabajando para quién, ni siquiera está trabajando para el diezmo. Un trabajador que está trabajando para quién, está trabajando para la enfermedad. Y entonces, Para ¿en todo lo que no es templo. para todo lo que separa el templo, para todo lo que divide el templo. Entonces, ahí, por eso, ahí tenemos un problema, ahí tenemos un problema de propiciación, ahí tenemos un problema de expiación. ¿Ya? Entonces, este es el medidor. Ahora sí, viene la pregunta. No me conteste. ¿Hacia dónde se van los diezmos? ¿Hacia dónde se van todos los diezmos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se van todos los diezmos? Todos. No importa que usted no diezme. Los diezmos y las ofrendas. ¿Hacia dónde se van todos los diezmos y las ofrendas? ¿Hacia dónde? El uno al lugar de los tesoros y el otro a donde se traga. Saco roto. Ujú.
todos los diezmos y las ofrendas van al saco roto. No, no. Depende Así, si da. O sea, si es ajá. que no da, ahí sí es saco roto, ¿no? No, todos los diezmos y las ofrendas. Cuando usted empieza los diezmos y las ofrendas, ahí se da cuenta de que cuando usted da los diezmos y las ofrendas, se da cuenta a dónde van todos los diezmos y las ofrendas, a dónde Ahí, van. ahí se da cuenta del devorador. Ya, bueno. Pero ahorita estamos viendo hacia dónde se van. ¿Hacia dónde se va? ¿Sabe hacia dónde se va? Le voy a decir y vamos a hacer y vamos a ver si es cierto. Todos los diezmos y las ofrendas se van al santuario que no tiene habitante, sino que en lugar de tener un habitante verdadero, ¿qué tiene? Tiene un impulso. Eso es lo que le está diciendo. Lo santo, mejor, el santo habita en el santuario. Y el santuario es la habitación del santo. Espera un ratito que me están... Hasta que resuelva la pregunta, hasta que resuelva su vida. Ya resolvió. Ya resolvió. ¿Sí? Se va a la habitación. Vamos con Nancy. ¿Se va o no se va a la habitación que no tiene habitante, Nancy? Repítame la pregunta, por favor. Todos los diezmos y las ofrendas se van a la habitación donde no hay un habitante, sino hay un huésped. Ya regreso. ¿Cómo estamos? Marquito, es decir que nosotros podemos en nuestra propia casa tener la condición o de dueño o de huésped, Exacto. O de dador o de recibidor. Repito, pero siempre se da y recibe, así sea de un lado o del otro. Dios, nuevamente, buena la pregunta. Dios da, Dios se da y Dios da a través del santuario para que el que habita en el santuario haga lo mismo, dé al santuario. ¿Y qué da al santuario? Lo que ¿Ya? recibe, toma y da. Exacto, le da vida, porque desde ahí viene, eso es lo que le dice, del santuario sale la vida, del trono sale la vida, porque el que habita en medio del trono del santuario se llama dador de vida. Entonces, por eso nosotros, ¿sí? El rato que conocemos del santuario, ¿qué hacemos del santuario? El rato que no conocemos nuestro santuario, ¿qué hacemos? Usufructuamos o damos. ¿Recibimos o damos? ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando yo tomo, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo, yo le puedo dar a mi casa, le puedo dar a mi cuerpo, le puedo dar a mi templo y le puedo dar a mi Dios. ¿Qué le doy? Le doy evangelio. Primicias. Exacto, porque el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es carne, el evangelio es sangre, el evangelio es propiciación. Nuevamente, la sangre de Cristo, ¿sí? Es propiciación. Y la propiciación está en la carne, en las buenas nuevas. Entonces, yo no puedo dar lo que no he recibido. Entonces, por eso se transforma todo el lugar en donde estoy, del lugar en donde estoy,
Yo tengo que devolverle a cada esquina, como decíamos, tengo que devolverle unción, tengo que devolverle oración, tengo que devolverle bendición, tengo que devolverle. ¿Por qué? Ahora, pregunta, ¿usted qué le ha devuelto a su templo? Ahora sí vamos por la parte física. ¿Qué le ha devuelto a su cuerpo? Si ni siquiera una cosa es recibirse, ahora se ha tomado a usted mismo. Esa es la situación. Recibirse ya chévere, se recibió, eso siempre hemos orado. Y capaz que ahora vamos a orar por tomarnos. Porque, a ver, ¿qué le ha dado a su cuerpo? ¿Qué le ha dado? Le ha dado el evangelio. ¿Sí? Le ha dado diezmos. ¿Ya ves? Entonces, le ha dado comida, le ha dado buenas nuevas. Recién, eso es lo que le estoy diciendo recién. El santuario, al santuario se le conoce por quien habita en el santuario. Y quien habita en el santuario se conoce por lo que da al santuario. Y ni siquiera, eso digo, ha llegado, cuando llega a los diezmos, ahí se da cuenta que, cuando llega a los diezmos, se da cuenta, ¿ya? ¿De qué se da cuenta? Si es huésped o si Ay, tiene... exacto, cuando llega aquí a los diezmos se da cuenta que, pucha, es un buen trabajador, pero no llega. A partir de eso, ahí comienza a la unidad del santuario con el que habita en el santuario, porque todo lo que usted recibe y todo lo que recibe de su cuerpo, ¿de dónde recibe? ¿De dónde lo recibe? La sanidad y todo lo recibe de su santuario. Y si usted está enfermo y está recibiendo, resulta ser que no está recibiendo eso, no está recibiendo sanidad, no está recibiendo, perdón, no es, bueno, si usted pasa por todos esos problemas de enfermedad, como dice, ¿de dónde está recibiendo? Ahora, ¿de dónde está recibiendo, como decía Nancy, de dónde está recibiendo usted todas esas cosas? ¿De dónde? del huésped. ¿De dónde? ¿Perdón? De las huestes. No Es- sé, del es- huésped, del carcelero. Entonces no está recibiendo del santuario. Eso es lo que digo, no está. No está, entonces no conoce. Y Dios le está diciendo, oye, ¿cuándo? Ya eres experto, somos expertos en cárceles, somos expertos en pobreza, expertos en dar migajas, y ni siquiera somos expertos en diezmos, no importa eso, llegue a eso, porque ahí se va a dar cuenta que ahí empieza a partir de eso, que todo lo que ha recibido tiene que recibirlo de su santuario, y su santuario es Dios, y su santuario es su propio templo. Dejémosle un ratito a su casa, porque lo primerito decíamos a su casa, a su cuerpo. Entonces, si su santuario es su cuerpo, ¿qué está recibiendo de su cuerpo? Está recibiendo ansias. ¿Qué está recibiendo de su cuerpo? Está recibiendo lo mismo que una droga, está recibiendo drogas. ¿Qué está recibiendo de su cuerpo? Entonces eso no es santuario. Entonces ahí, por eso decía, ahí donde primero tiene que empatar es a dónde se están yendo sus diezmos y sus ofrendas, a dónde se están yendo. ¿Por qué? Porque sus diezmos y sus ofrendas determinan a dónde se está yendo su trabajo. ¿A dónde se están yendo? ¿A dónde se está yendo? Se está yendo se está yendo a la religión, se está yendo a un santuario, pero un santuario a algo muerto, porque de ahí se está alimentando, una vía de ida y vuelta. Me quita los diezmos y yo le quito los diezmos. Y ahí no hay un darse, sino ahí es una. Un Entonces, robo. claro, entonces por eso, si los diezmos, del momento que usted, son los diezmos del momento que usted empata los diezmos, ahí está empatando, porque ¿cuándo empata? ¿Cuándo empata los diezmos? ¿Cuándo empata? Lo que decía Gladysita, cuando Gladysita descubrió el santuario, ¿sí? Entonces, cuando descubre el santuario, ¿qué le dice el santuario? El santuario le dice, no me interesan los diezmos y las ofrendas. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa?
Me interesa, exacto, me interesa el santuario y me interesa quién habita en santuario, porque yo voy a ser santuario dentro de ustedes. Entonces, ¿en dónde empieza todo eso? ¿En dónde empieza? Cuando cuando usted diezma, recién ahí va a descubrir cuál es el santuario. Pero cuando usted diezma, ya descubre cuál es el santuario, ahí recién empieza el trabajo del que habita en el santuario. Ahorita estamos en ese trabajo. Ahora, por eso, ahora, el día domingo es el día de quién. Ay, gracias, mía. El día domingo es el día del ingenuo y el desviado. Va, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál es el ingenuo? ¿Cuál es el desviado? Vea, este me encanta, este desviado me encanta, me parece súper, súper interesante. ¿Dónde está? Este me gusta. ¿Dónde está? Vamos primero. Me encanta este desviado. ¿Cómo se llama este desviado? Salmos, mire, escuche, Salmos, ¿cómo se llama este desviado? Me encanta este desviado. Salmos 119, 21. ¿Cómo se llama el desviado? ¿Cómo se llama el desviado? Verá que todos tenemos la misma Biblia y leemos diferente. Soberbio, ¿Cómo se llama? soberbio, Soberbio. Muy bien. ¿Cómo se llama? Es Erika. Exactamente. Ya. ¿Sí ve? Leemos diferente. No se llama soberbio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, maldito, se llama maldito. Maldito. ¿Ah? ¿Y por qué se llama maldito? Porque se le desvía. Se desvía. Por es ciego. Perfecto. ¿Por qué más se llama maldito? Porque teniendo santuario, teniendo templo, teniendo edificación, teniendo construcción. Peor, Erika, peor, Erika, por ingenuo, peor. Verá, hay dos tipos de malditos en la Biblia. El colgado, tranquilo, ese es uno. Le entierro y se acaba. Este es maldito. Este sí es maldito. Por eso, ¿sabe por qué es maldito? Justo, porque teniendo casa, teniendo santuario, recibiendo todas esas cosas, ¿qué hace? Hace cuerpo con cualquier cosa. No toma. No toma, ¿ya? Eso no da. Entonces, ahora, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este que dijimos? ¿Cómo dijimos? ¿Dónde Desviado. está? Soberbio, Este, maldito. este desviado. ¿Cómo se llama este desviado? ¿Sabe cómo se llama? El ingenuo. Vea, vaya a Deuteronomio, porque este es el mío, vaya a Deuteronomio. Entonces, ahora sí, simplemente vamos con los diezmos, ¿no es cierto? Sí, maldito. Ja. ¿Está hablando de los diezmos o no está hablando de los diezmos? ¿A dónde se van los diezmos? Ni siquiera llega a los diezmos. ¿Hacia dónde se van los diezmos? ¿Hacia dónde se van? ¿Hacia dónde se van? Ni, si- Se ni desvían, siquiera, perdón.
Se desvían con el desviado. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera le sirven para él mismo. No le sirven ni para el santuario, ni le sirven para él mismo. Porque el que no tiene santuario, resulta ser que no tiene habitación. Ni siquiera le sirve, porque los diezmos por lo menos le sirven al santuario, pero a estos ni siquiera le sirven al santuario, los que no diezman. Entonces, esto es cosa seria. Tenemos tenemos que llegar por lo menos a la base de los diezmos, ¿sí? Porque le dice, maldito, porque ni siquiera llega para ti mismo. Es decir, todos los diezmos y las ofrendas ni siquiera te sirven a ti mismo, porque los diezmos y las ofrendas, ¿a quién les sirven primero? ¿A quién les sirven? No les sirven a Dios. ¿A quién les sirven? ¿A quién les sirven? Al Lo maldito, mismo, ¿no? yo mismo le voy a decir, los diezmos y las ofrendas les sirven a su casa, a su propia casa. Maldito el que me roba, maldito porque no hay alimento en la casa. Maldito, maldito el que desvía, el que se desvía, es decir, los recursos les ha desviado, ni siquiera le sirven a él como templo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora vamos, me gusta me gusta porque aquí le va a entender, es profunda. ¿De quién está hablando? Deuteronomio 27:18, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del maldito. ¿No? Ya, ya, Rezagados. ya se equivocan dos. ¿De quién está hablando? Ya, es que ya hablamos del maldito. Ahora, Del ciego. no, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De los rezagados? Le voy a decir, Del que está guía, hablando. A ver, Daniel, dime. del que guía. Exactamente. Está hablando del que le guía. O sea, el primer maldito, ¿a quién le está haciendo maldito? ¿A quién le está haciendo? ¿Quién le está guiando a usted? ¿Quién les guía? ¿Le guía el marco? No. Ah, Erika le cachó. Está hablando del evangelista sin evangelio y sin santuario, porque resulta ser que la característica, el que vino a dar el evangelio, ¿qué evangelio le vino a dar? Le vino a dar el evangelio del que mora en su morada, le vino a dar el evangelio de el santuario y del que mora en el santuario. Si con esto usted no tiene preguntas, pues significa que, ¡puf!, ya se dio cuenta. Se dio cuenta, ya se dio cuenta de su casa. Ya se dio cuenta de cómo es su santuario. Ya se da cuenta de cómo es su santuario. Se da cuenta de Sí, amén. cómo es su santuario. ¿Cuánto recibe de su santuario? Todo. ¿Y por qué recibe todo el santuario? Porque el que vive en el santuario está dedicado no a sacarse el aire, sino él está dedicado a darse de lo mejor que tiene en su santuario. Ahora, usted, ¿qué les ha dado a sus hijos? ¿Cómo, cómo les vamos a dar algo a nuestros hijos si no les enseñamos a diezmar y a ofrendar?
Entonces, el momento, escuche, vamos con sus hijos. El momento que sus hijos no diezman y no ofrendan, ¿qué sucede? ¿Qué le está diciendo usted? Malditos, Malditos, ¿qué más le está diciendo? no tiene En el Evangelio. santuario. Ya. Ahora, ¿qué se está diciendo a usted mismo? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se está diciendo? Ingenuo y errado. No, ¿qué se está diciendo? Maldito también. Que no sé tomar. No, que no. ¿Qué clase de guía soy? ¿Qué clase de guía es Marco? ¿Qué clase de guía fue hasta ahora? ¿Qué clase de guía es Cristo? ¿Qué clase de guía es Dios? ¿Qué clase de guía es su sacerdote? ¿Y qué clase de guía es usted mismo? Que a sus hijos les dice, no, 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 les prohíbe, ni siquiera les guía, ni siquiera quiere que vayan por esos caminos. ¿Ah? Entonces, lo primerito que le enseñan sus hijos y lo primerito que tiene que enseñarles a los 12 años y lo primerito que tiene que enseñarse a usted mismo, ¿qué es? ¿Quién me guía? Pues, ¿quién me guía? ¿Quién me guía? ¿Quién me guía? ¿Quién le guía a Nancy? ¿Quién le guía a Lina? ¿Quién le guía? ¿Quién le guía a Alexandra? ¿Quién le guía a Carmita? ¿Quién le guía a Erika? ¿Quién le guía, Sergio? ¿Quién le guía a Katia? ¿Quién le guía a Daniel? ¿Quién le guía a Fabricio? ¿Quién le guía a Rocío? ¿Quién le guía? El ¿Quién que le guía? habita en el santuario. El que habita en el santuario para que usted y yo seamos habitantes del santuario. Y no Y huésped. dejémosle huésped porque peor, y no maldito. Porque por pobrecito le digo, no, no, no. Diezmos no, deme 9.5, deme 9.9. El rato que le enseño 9.9, el rato que usted enseña 9.9, ¿qué sucede? Ni siquiera ha llegado al 10. Pero el evangelio no es del 10. El evangelio es del ¿qué? Ah, Completo. el evangelio es del tesoro. Los diezmos son de 10. Sus hijos, a usted no les dio hijos, no les dio tesoros para que sean hijos de 9 y de 10, sino para que sean completos. Ah, Hombres completos, mujeres completos, para que usted sea hombres completos. ¿Y cuándo es completo? ¿Cuándo es completo? Cuando da santuario y cuando da lo que da el que habita en el santuario. ¿Y qué da? ¿Y qué da? Da camino, da verdad y da vida, edificación. y da vida. ¿Y de dónde sale el camino, la verdad y la vida? ¿De dónde sale? Del santuario. Entonces, cuando usted está ungiendo su casa, está diciendo, ¿qué está diciendo? Es mi santuario. Y el domingo, cuando se unja a usted mismo, no se unja, se dé a usted mismo. ¿Qué está diciendo? Ahora sí, a usted mismo, ¿quién le estaba guiando? Nancy, Mía, Lina, ¿quién le estaba guiando? Ezequiel 45:20, ¿quién le estaba guiando hasta ahora? Un ciego. Sí. Un ciego, un maldito. ¿Quién le estaba guiando? A usted mismo, a usted mismo. Un ingenuo y un desviado.
un desviado y un ingenuo. Entonces, a ese desviado y a ese ingenuo, ¿qué tiene que decirle? Al desviado, a la desviada, ingenua y desviada, ¿qué tiene que decirle? A mí no me guían mis ojos, a mí no me guían mis oídos, a mí, ¿quién me guía? 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 El ¿Quién me Espíritu guía? Santo. Ah, ¿quién me guía? El gusto. El que va adelante. Y el que va adelante, cómo se le huele al que va adelante? Huélale los pies, pues. ¿Qué es lo más prominente del cuerpo? En los hombres. No es su órgano viril. ¿Qué es lo más prominente en las mujeres? No son sus pechos. ¿Qué es lo más prominente? Sus pies, su evangelio y su nariz. ¿Y a dónde le guían? ¿A dónde le guían ellos? ¿A dónde le guían? ¿A dónde le guían, Nancy? Le guían a su santuario. Le guían a quien habita el santuario. Entonces, ¿qué tiene que decirle a sus ojos? ¿Qué tiene que decirle a su mente? ¿Qué tiene que decirle a su corazón? Cálmate, ingenuo, cálmate, desviado. Yo sé quién me guía. Y a pesar de pasar por cualquier enfermedad, ¿qué tengo que decirle? ¿Qué tengo que decirle? Estoy construyendo mi morada con el que construye mi morada para no volver a caer en el mismo evangelio barato Ajá. No me que ni, guía un ciego. que ni siquiera llega al 10%. Entonces, ¿a, ¿a dónde? Entonces, ¿a dónde se han estado yendo sus diezmos y sus ofrendas? ¿A dónde se han estado yendo? ¿A dónde? ¿O a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron toditos? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se A fueron? desviarme. Se fueron a lo maldito, se fueron a lo exacto, se fueron a la soberbia. ¿A dónde se fueron? Se fueron a falsos guías. ¿A dónde se fueron? A no dejarme entrar en el ¿Y, santuario. y qué? ¿Y qué me dieron? ¿Y qué me dieron? Aquí está, miren, aquí está. Un cuerpo envejecido, un cuerpo enfermo. ¿Qué me dieron? Tal cual, mía, tal cual. Sí. Entonces, ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere edificar? Quiere edificar a sus hijos, quiere edificar a su novio, quiere edificar a su esposa. ¿Cómo quiere edificar? ¿Cómo? ¿Cómo quiere edificar? ¿Cómo? No se puede edificar sin darse y no se puede dar si no ha tomado su santuario. ¿Sí o no? Pregunte desde Adán y Eva, ¿qué tenían que hacer ellos? Desde Adán y Eva, ¿qué tenían que hacer? Entonces, vamos a orar ya. Vamos a orar. Mía, te has recibido a ti mismo, ha orado recibiéndose. Todos se han recibido. Sí se ha recibido. ¿Quién Ujú. se ha tomado? ¿Quién se ha tomado? ¿Se ha tomado? ¿Alguien se ha tomado? ¿Cómo puede tomar a varón, cómo puede tomar a su esposa si no le ha recibido a su esposa? ¿Cómo puede tomar a su esposa si no se ha tomado?
¿Y cómo puede tomarse si no se da? ¿Y cómo puede darse si no se ha tomado? Oramos porque el día domingo tenemos que hacer eso. ¿Qué tan desviados o ingenuos? El que habita dentro de ti, el ingenuo y el desviado, ¿qué tan fuerte ha estado? Nancy, ¿qué tan fuerte el que habita en usted? El desviado y el ingenuo, ¿qué tan fuerte? Está ahí, no quiere irse. No entiendo. Fuerte. Por eso, porque mayor es el que está en usted, que no es desviado y no es ingenuo. ¿Qué tan fuerte en Lina, Alexandra? El desviado y el ingenuo. ¿Ya? Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque el que primero nos tomó es el que nos llevó a su santuario. Y el que nos tomó para llevarnos a su santuario, nos llevó para que nos tomemos. Y que nos llevó para tomarnos y tomar lo primero que nos dio nuestro santuario, porque nos dio a una novia y a un novio. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús por haber tomado lo que no pertenece a tu santuario, porque ni siquiera te hemos robado a ti, ni siquiera hemos tomado, Señor, el Evangelio, porque lo que hemos tomado ha sido diezmos y ofrendas, y tú no eres diezmos y ofrendas, sino tú eres Evangelio. Perdónanos por haber tomado lo que está afuera y no haber tomado lo que está en nuestro santuario. Perdónanos por haber querido que nos tomen otros y no haber dejado que el que nos tomó nos enseñe a tomar, levantando, extendiendo nuestras manos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, porque el que se dio con su sangre, el que se hizo propiciación, vino a tomar a su novia, se tomó a él mismo y se dio y se seguirá dando, porque lo que hace en su santuario, el que habita en el santuario, es lo que hace todos los días, darse, porque el santuario lo que hace todos los días de nuestras vidas es darse, porque nuestros hijos lo que hicieron y lo que hacen todos los días de nuestras vidas es darse. En el nombre de Cristo Jesús, ese es el que tomamos. Y no ese santuario endeudado, ese santuario enfermo, ese santuario que no sabe distinguir ni al que habita y que no sabe habitar y que no sabe hacer morada porque nunca sabrá hacer morada, porque lo único que sabe es robar, matar, destruir. Por eso hoy, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos tu santuario, tomamos tu templo, tomamos tu morada que somos nosotros, para que sea propiciación y a ese ingenuo y a ese desviado, ese salga, pero se levante en el nombre de Cristo Jesús, el propicio, el que puede mirar a tu templo, el que puede entrar, el que puede tomar lo que tú nos diste tu pan, nos diste tu cuerpo, nos diste tu sangre, nos diste tu alma para dar a nuestro santuario lo que tú nos has dado y dar a nuestros hijos un santuario que ellos también lo puedan tomar en el nombre de Cristo Jesús. Bendecido, porque esa es la casa del Dabar, un santuario del cual hemos tomado y del cual hemos dado lo mejor que desde hoy nos estás enseñando, un evangelio que se predique desde el centro de las naciones hasta lo último y se predique y luego de predicarse en todo el mundo, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
Y luego que el evangelio se Ah, predique en todo el mundo, ¿qué tus sucede? testigos. ¿Qué sucede? Solito estaba aquí predicando, pero bueno, yo me tomo, ¿qué es más? Y si puedo, pues yo me doy, ¿qué es más? Y luego que, Iremos por Samaria, Judea y hasta el fin del mundo. no, y luego que se predique todo el evangelio en todo el mundo, ¿qué sucede? Se derrama sobre toda la carne el Espíritu de Dios. Luego, Llevamos el evangelio, las buenas. Somos verdadero evangelio Nos de sangre y damos. carne. Erika, dígalo. Erika, dígalo, ya ves. Qué hermoso es. Sí le lo yo. Sí, viene el novio, dice. Amén. Se predicará el evangelio en todo el mundo y luego que viene el fin. ¿Y por qué viene el fin? Porque, Se completó. porque no conocen al novio. Porque cuando se predique el evangelio en todo el mundo, ¿qué sucederá? Como dice Erika, amén, viene el novio. Entonces, cuánto más va a esperar por el novio? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más su trabajo no será para el novio? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiempo va a seguir prolongando? ¿Cuánto más va a seguir prolongando la enfermedad? ¿Cuánto más va a seguir prolongando los diezmos y las ofrendas? ¿Cuánto más va a seguir prolongando? ¿Cuánto más? Y el pueblo de Dios dice, Santuario. Amén. 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 dice Amén. Shalem. Porque ya... Que venga el Shalem, Shalem porque ya es Shabbat. Así que, contestado todas las preguntas, ninguna iglesia puede contestar las preguntas. Pregúntele, dígale, ¿cuánto diezmo? Pregunten las iglesias, ¿cuánto diezmo? Y pregúntele, dígale, ¿en dónde entrego el diezmo? Nadie le va a poder contestar algo coherente. ¿Ya se contestó ahora usted? En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu, bendito sea por la casa del Dabar, por predicar el evangelio del novio, para que el novio, en el nombre de Cristo Jesús, haga lo que hizo con la novia, que se predique hasta las últimas, lo último de las naciones, y podamos decir, está viniendo el novio, ven Señor Jesús, ven, bendito el que viene en el nombre el nombre del novio. Y la novia dice, que venga el novio. Shalem. Shalem. amén, amén. Amén. Shabbat, bendiciones. Amén. Un abrazo.